un poco de aplicación antes de acabar. Uno se pregunta, oye, pero por qué la gente no estudia la Biblia así? ¿Por qué la gente no hace el trabajo de ponerse en la piel de la audiencia original, de pensar como un israelita y estudiar así el significado de la Biblia? Y la respuesta es fácil, porque somos perezosos. ¿Quién quiere hacer un trabajo? Esto no es fácil. O sea, hablar de aprender hebreo, de aprender griego. Yo no tengo tiempo para hacer esto. Es difícil. Y lo es, no les voy a mentir. Es difícil, pero vale la pena si vamos a trazar con rectitud la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no aplicamos bien la escritura? ¿Por qué no estudiamos la aplicación? Porque somos orgullosos. No queremos pensar de que Dios haya hecho una promesa a alguien que no me aplica a mí. Eso es el punto de Romanos 11. No te ensorbezcas. No te jactes, tú gentil de Israel, ¿no? De que leemos todo lo que pasa con Israel y no es para mí, eso es para mí, eso es para mí. ¿Por qué? Que no es para mí. Toda la tierra es para mí. Así pensamos porque somos orgullosos. Tenemos que tener cuidado. Finalmente, se supone que en este instituto el punto de estudiar tanto es porque queremos luego enseñar lo que estamos aprendiendo a otros. ¿Amén? Ok. Entonces, ¿cómo es que todo lo que hemos visto de la hermenéutica aplica a la enseñanza? Uno, hay que explicar una hermenéutica íntegra en nuestras enseñanzas. ¿A qué me refiero con esto? No sé si te has dado cuenta de esto. Pastor MacArthur ha predicado toda su vida, o sea, más de 40 años. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de la Biblia ha predicado? Predicando 2 sermones cada semana más de 40 años. ¿Qué porcentaje de la Biblia? Mucho menos de la mitad. ¿Qué significa esto? Que la gente va a interpretar la gran mayoría de la Biblia solitos en su casa sin nuestra ayuda. Y si cuando nosotros predicamos no mostramos a la gente cómo interpretar la Biblia y cómo es que estamos llegando a nuestras interpretaciones, y estamos simplemente dándoles peces en vez de mostrarles y enseñarles cómo pescar, no van a pescar bien. Si tú mal interpretas y mal aplicas un pasaje en tu sermón, ellos lo harán mucho peor en sus casas, ¿no? Entonces, muchas veces es útil cuando predicamos no solo decir, este pasaje significa tal, sino también decir, mira, Pablo está diciendo eso significa lo siguiente, y en el contexto esto, y mostrarles cómo es que hemos llegado a entender el texto. ¿Me explico? Mostrarles el proceso de interpretación. Segundo, exigir implicaciones, no tantas aplicaciones. Pastor MacArthur habla mucho de esto, de que a veces somos muy dados a dar aplicaciones individuales que solamente se aplican a personas. De que tú que trabajas en esto, tú debes hacer esto, y tú que eres padre debes hacer esto, y damos aplicaciones que solamente aplican a cierto grupo y a cierta gente durante cierto tiempo en cierta área, pero la verdad de Dios es inmutable y es útil en cada generación, en cada país. Y la aplicación individual de, o sea, orar sin cesar, la aplicación del momento ahí donde estás en un trabajo y te das cuenta de cómo debes orar, esto es trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El trabajo del predicador es hablar de las implicaciones de los mandatos, de los imperativos. Si eso es cierto, entonces, y das implicaciones para las vidas de todos, te enfocas en esto. Y obvio, vas a dar unos ayudas, tal vez 1 o 2 ejemplos de aplicaciones, pero si llenamos nuestros sermones con aplicación, en vez de explicar el texto y dar implicaciones para todos, perdemos el tiempo hablando a ciertos individuos
y no dando al Espíritu Santo su espada para trabajar con todos. Luego, enfatizar todo el consejo de Dios. Y obvio, nosotros somos conocidos porque creemos en la predicación expositiva. No estamos diciendo que predicar temáticamente es pecaminoso, pero creemos de que el hecho de predicar la palabra de Dios versículo por versículo, libro por libro, es la mejor forma de comunicar todo el consejo de Dios y no manipular el mensaje de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Si yo decido, bueno, ese domingo voy a hablar del amor de Dios. ¿Cómo lo hago? Bueno, estudio a lo mejor 15, 20 pasajes que hablan del amor de Dios y voy poniendo mi toque ahí, construyendo un sermón en base a la forma que yo entiendo el amor de Dios. Entonces lo que ustedes escuchen es el amor de Dios según Josías. Y luego, domingo tras domingo, ¿qué temas estoy escogiendo? Estoy escogiendo temas como el infierno, la ira de Dios, o estoy escogiendo más los temas que son más fáciles o a las que más me inclino. Es decir, si siempre estoy predicando temáticamente, estoy comunicando un poco más mi perspectiva sobre la Biblia en vez de, si voy libro por libro, mira, si estoy en Juan 3:16, predico el amor de Dios con todo mi corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y si tú crees, serás salvo. Pero si estoy en el versículo 18, si no crees, ya eres condenado. Y yo no puedo escoger qué temas, o sí o que no. Estoy forzado a predicar lo que la palabra dice. Entonces eso sería mi consejo para predicar. Todo el consejo de Dios es predicar sistemáticamente la palabra de Dios, porque la Escritura habla de forma muy fuerte en cuanto a esto. Y esto es, bueno, ya estoy en el punto D un poco, pero quisiera nada más rápidamente leer esos versículos de que dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. La gente acá en los Estados Unidos no les gusta escuchar de la ira de Dios. Los mexicanos están buscando y pidiendo mensajes temáticos de humildad, de amor. Entonces, ¿les damos lo que piden? ¿Les damos lo que piden? Dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero a nosotros, de cierta forma, traducción de Josías, no nos importa lo que la gente quiere. Lo que necesitan es escuchar de Cristo crucificado. No me importa lo que ellos piden, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y para los judíos es tropezadero escuchar eso, es difícil escuchar de eso. Y para los gentiles les parece una locura. Pero ¿sabes qué? A los que Dios abre sus mentes, para los llamados judíos o griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dios salva cuando predicamos a Cristo crucificado. Dios salva cuando predicamos la Escritura, no cuando predicamos lo que la gente pide. Y Pablo llega a decir más de esto. De cierta forma, inculpa de pecado a la persona que lo hace al revés. Dice así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, yo me dediqué a no pensar tanto en cómo voy a escoger palabras sabias para convencerles de... Yo voy a dedicarme a explicar lo que la palabra de Dios dice, que Cristo fue crucificado, al tercer día fue resucitado. Me voy a dedicar a esto, a comunicar lo que la verdad de Dios dice. Yo no voy a manipular a la gente.
Yo no voy a hacer encuestas para ver lo que la gente quiere. No me importa tanto cuántos llegan. Lo que me importa es exponer la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? Si yo con mucha sabiduría les convenzo de que debes venir y yo, hago una experiencia acá en la iglesia, la música muy linda, un skit y te diviertes en la iglesia, luego tu fe será basada en ¿qué? En mi sabiduría, en vez del poder de Dios. Dice, yo lo hice así para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces es muy importante no manipular, no importarnos tanto de la forma, sino importarnos más del contenido, la verdad de Dios, ni interpretar correctamente, hacer una hermenéutica íntegra, entender la escritura y luego exponer lo que palabra de Dios dice. Dos cosas más. ¿Cómo contender sin ser contencioso? Eso es un tema que siempre en todos los años quiero terminar con esto, porque muchas veces llegamos a conocer muchas cosas, llegamos a aprender muchas cosas y luego regresamos con nuestras familias y tal vez iglesias que conocemos y ya estamos armados con la verdad y entramos para combatir, para convencer, para persuadir, pero así fuertes, orgullosos y enojados tal vez, y viéndolos como enemigos que no entienden la verdad. La escritura dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, según Timoteo 2:24. El problema es que algunos cuando leen eso dicen, ok, no voy a contender con nada. Y alguien entra y dice que Jesucristo es un ángel creado y yo no voy a contender. ¿Quién soy yo para juzgar? No quiero contender. Tampoco. No debemos ser contenciosos, pero Judas 3 dice ¿qué? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender, pero el punto es muy claro. Contendemos en contra de los no cristianos para convencerles y persuadirles de la fe. No peleamos con nuestros hermanos. ¿Ven la diferencia? ¿No? Aún acá en esta aula tenemos diferencias en nuestra doctrina. Los amo, los quiero en el amor de Cristo, ¿no? Y estamos todos creciendo en nuestro conocimiento de la Escritura. Y yo estoy convencido de lo que estoy enseñando o no lo enseñaría. Obvio, creo que es la verdad. Si no estás de acuerdo conmigo, no estamos peleando. Pertenecemos al mismo equipo, ¿no? Y sí queremos llegar a un mejor entendimiento de la Escritura y estudiar juntos, pero no estoy peleando con hermanos. Entonces, el punto es que debemos pelear por el Evangelio en contra de los perros, ¿no? Filipenses 3:2, Pablo dice, guardaos de los perros, los falsos maestros, que dicen que ustedes tienen que ser circuncidados. No es así. Hay que pelear en contra de ellos. Están condenando a la gente y hay que nombrarlos. Pablo nombraba a gente desde el púlpito. Este no es. A veces la gente se ofende, ¿no? Cuando alguien dice, esta persona que está predicando en la tele y lo nombras, dice su nombre, no lo sigas. No predica nuestro evangelio. Uy, ¿cómo le vas a juzgar? Si predica otro evangelio, hay que contender con él, con su falso evangelio, para vigilar y guardar a las ovejas. ¿Qué pastor si el lobo viene y dice, ok? No es que, mira, este es un lobo. Pero instruir a los creyentes en la sana doctrina, con mansedumbre, con amor, y ser humildes, pacientes y amorosos. Ya se acabó el tiempo. Yo creo que ustedes me entienden. El siervo de Dios, el maestro, cuando encuentra diferencias de doctrina,
o sea, habla de esas cosas con un deseo de edificar, de crecer, de amar, lo hace de forma humilde. Entonces eso es mi deseo para los alumnos de IDEX, que seamos conocidos así. Gente que conoce la verdad, que contiende por la verdad, pero entre hermanos no estamos ahí peleando con otras iglesias que son de otras denominaciones que no son las nuestras. Tenemos nuestras convicciones, pero no peleamos con hermanos. Peleamos con mala doctrina, claro que sí, porque entendemos la verdad, pero no peleamos contra de las personas por quienes Cristo murió. Amén. Amén. Finalmente, exhortar la autoridad de la palabra en la forma en que enseñamos. El predicador es el quien más refleja cómo es que uno debe ver la palabra de Dios. Entonces eso es para regresar a la meditación que vimos de Isaías 66. De que cuando predicas, la audiencia te da cuenta si tú estás temblando ante la palabra de Dios o no. En la forma que predicas. Y voy a terminar con un ejemplo que hace un tiempo llegué a la escuela dominical que estaba enseñando y una hermana que la había conocido por muchos años, que nunca había cubierto su cabeza, llegó el domingo con su cabeza cubierta. Y le pregunto, hermana, porque fue obvio de que lo había hecho a propósito. Le pregunté por qué. Y dice, ay, gracias José por preguntar, porque precisamente quise hablar contigo. Anoche estaba leyendo 1 Corintios 11, y dice de que la mujer tiene que cubrir su cabeza, y hay un pasaje raro que no entendía todo, y quería preguntarte de qué significa. Y comencé a llorar, porque lo que normalmente hacemos frente a la palabra de Dios es que no entiendo esto, entonces no lo voy a obedecer hasta que me convences de que debo. Y esta mujer mostró una actitud de reverencia, de temblor, es decir, no entiendo lo que dice, entonces voy a cubrir mi cabeza hasta que esté convencida de que no tenga que. ¿Me explico? De que cuando tú estás manejando en la calle y ves una señal y a lo mejor no está muy claro, no lo desobedeces porque no está claro. ¿No? Debemos tener esa actitud hacia la palabra. Y luego hablamos, y creo que hay algo cultural y la mujer no tiene que cubrirse la cabeza, pero el punto es nuestra actitud, de que primero me someto, es mi primera reacción. Mi primera reacción cuando leo la escritura es reverenciar, temer a Dios y obedecer. Y si la audiencia aprende algo de nosotros como maestros, debe de ser esto, de que nosotros temblamos delante de la palabra de Dios, porque queremos adorarlo en la forma que Él nos lo pide.